Gracias, Paola. Vamos ahora a comenzar a desarrollar los temas que les hemos anunciado y desde luego vamos a comenzar por el que inquieta a la población, no solamente a los médicos y a las autoridades, sino a la población, a los pacientes que desde hace 21 días no cuentan con la atención médica correspondiente debido al acto de protesta del Colegio Médico de Bolivia y a la respuesta que ha dado el gobierno a las demandas de ese sector. Y para hablar de este tema contamos con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Gabriela Montaño. Presidenta, buenas noches, bienvenida a Hora 23. Buenas noches, agradecer el espacio y saludar a quienes nos ven esta noche. Hablaremos del tema que anunciamos. El gobierno generalmente recomienda escuchar al pueblo y a las bases para tomar decisiones. Parece que los médicos han tomado nota de esa recomendación y hoy las bases de ese sector han decidido mantener la huelga indefinida. Bueno, mire, en primer lugar yo quisiera informar a la población, porque lastimosamente hay información que no ha llegado ni a las bases del colegio médico, ni a los médicos en general, ni a la población lastimosamente. Mire, el artículo 205 del Código del Sistema Penal es un artículo que ha sido consensuado con el Colegio Médico Nacional. Aquí está nuestra acta. El 25 de septiembre, no ahora en noviembre ni en diciembre, septiembre, hace meses. La imagen con la fecha correspondiente, 25 de septiembre de 2017. Se acordó la redacción del artículo 205 con el Colegio Médico Nacional, con los colegios médicos departamentales. Aquí están las firmas de varios de sus presidentes, el presidente del Colegio Médico Nacional, del Colegio Médico Departamental de La Paz, el doctor Larrea, del Colegio Médico Departamental de Potosí, de Cochabamba, de Santa Cruz. Bueno, si nosotros habíamos acordado la redacción del artículo, ¿por qué se inicia este paro médico? No tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros cumplimos cada uno de los puntos de ese acuerdo. Cada uno. No hay un solo punto de los acuerdos sobre el artículo 205 que nosotros no hayamos cumplido. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? A pesar de que quienes incumplieron fueron ellos y fueron a paro médico, el día de ayer nosotros estuvimos durante 8 horas sentados en un escenario de diálogo con la ministra de Salud y la Asamblea Legislativa Plurinacional se comprometió a volvernos a sentar en mesa técnica por si hay nuevas propuestas que éstas puedan ser escuchadas por la Asamblea, y eso estaba en esta acta de entendimiento. Esta es el acta de entendimiento del día de ayer. Ahora, los médicos afirman, hemos hablado varias veces en la semana, tanto con representantes del Ministerio de Salud como con representantes del Colegio Médico Departamental y del Colegio Médico de Bolivia. Los médicos afirman que este es un acuerdo general, que no implicaba una precisión en el contenido del artículo 205. Y ese es el argumento que ellos presentan para responder a la observación que usted acaba de formular. Mire, yo he aprendido en la vida y creo que es un valor que debe respetarse absolutamente. Cuando uno empeña su palabra, debe cumplir su palabra. Y estos señores no cumplen su palabra. Aquí está el acuerdo sobre el artículo 200. Aquí no hay generalidades, no es cierto. Dice, se acordó que el texto del artículo sea aplicable a todas las profesiones. Lo cumplimos. Que será aplicable el ejercicio negligente a toda profesión. Lo cumplimos. Que se iba a incorporar la agravante de culpa por temeridad, lo cumplimos. Se acuerda que se incluyan eximientes de responsabilidad para el ámbito de salud, lo cumplimos. Yo les pido, ustedes creo que tienen en producción un material que les hemos proporcionado. Lo estamos preparando. Ese es el argumento que hemos conocido. Bueno, aquí está, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, por si les es más fácil. Es lo que usted y más accesible. Todo esto fue agregado en acuerdo con los médicos, las eximientes. En el parágrafo 4, queda exenta de responsabilidad penal cuando el médico o el
profesional en salud no haya tenido los medios técnicos indispensables para desarrollar su trabajo. No se le puede echar la culpa, en ese caso, al profesional en salud. Si no tuvo el medio, no va a poder llevar adelante su profesión al 100% y por lo tanto no se lo puede procesar penalmente. Aunque también se habla en esta figura del caso, o la figura, reitero, la palabra de dolo, cuando se puede considerar que un acto es inintencionado desde el punto de vista médico. Más bien es al revés. Más bien es al revés. El dolo es cuando es intencionado. Este es un tipo penal culposo. El dolo no está contemplado en el artículo 205 como figura. Siempre va a ser un tipo penal culposo, porque ningún médico intenta afectar a su paciente con su acto médico. Ningún médico intenta la muerte de su paciente con un acto médico. Entonces siempre va a ser culposo y así está definido en el artículo 205. Ahora, ¿por qué además se penaliza a los médicos, para aclarar esta figura, por qué se penaliza a los médicos con una sanción mayor que a la de un delincuente común, que es la de una pena de 1 a 3 años? La sanción para los médicos es mucho más drástica, se amplía el periodo de condena, se los inhabilita para el ejercicio de la función médica y también se les quita la licencia profesional. Parece no haber un equilibrio entre un delincuente común y un médico en este caso. Bueno, yo, ya que cambia de tema, luego espero que tengamos tiempo para volver a esto. Seguro. Eso es mentira. La sanción a los médicos o a los profesionales por mala práctica es menor. No es cierto que hay una sanción de 8 años, como han hecho correr el rumor por las redes sociales, 8 años de prisión. Y yo le voy a demostrar algo más claro todavía. Aquí está el tipo penal base, ¿ya? Cuando la persona, que en el ejercicio define, ¿y cuál es su sanción? Será sancionado con reparación económica y cumplimiento de instrucciones judiciales. ¿Dónde está ahí la cárcel? No existe sanción de prisión para el tipo base. Solamente existe prisión cuando está agravada y se ha producido la muerte de la otra persona o lesiones gravísimas a la otra persona. ¿Que es mayor a la de un caso común? No. ¿Es el mismo? Es el mismo. Muy bien. Revisen ustedes. Pero además se dice que se les va a quitar los títulos profesionales a los médicos que les ha costado sacrificio conseguirlo. Mentira. Inhabilitación no es quitar el título. Y la sanción máxima de inhabilitación para este tipo penal es de 6 meses a 2 años. ¿Dónde está que se le quite el título para siempre, etcétera? Eso es falso. Tercera cosa que andan diciendo por ahí, que permítame que la aclare, porque para eso estamos. Yo creo que tiene que llegar la mejor calidad de información a la gente. Se dice que se les va a quitar sus bienes a los médicos. Falso. La reparación económica no implica quitarle su bien a nadie. Implica que yo soy médica, ¿ya? Vamos a poner ese ejemplo. Yo cometí un acto de negligencia contra usted. Le afecté los riñones. ¿Cuál es mi obligación según esta sanción? Que usted pagarle para que usted pueda hacerse un tratamiento en los riñones. ¿No es correcto eso? ¿No es correcto acaso que la víctima tenga el resarcimiento al daño que se le ha ocasionado? Pero primero debería haber, y es lo que ocurre en otros países, una autoridad legítima, reconocida por ambas partes, que determine efectivamente si ha existido un caso de mala praxis, porque estamos hablando pero, ¿y quién está diciendo que es un fenómeno y ¿cómo automáticamente? Una instancia en la que se determine si ha habido mala práctica. Perdón, ¿cómo casi automáticamente? Estamos para aplicar. No estamos presuponiendo nada. No estamos presuponiendo nada. Entonces le planteo la pregunta más clara. Permítame, por favor. Sí. Este artículo se va a aplicar igual que cualquier otro delito. Primero tiene que haber un proceso penal, donde el médico que esté siendo procesado, además, gracias a este artículo, va a poder tener los medios, como dice aquí, técnicos, idóneos, científicos, imparciales, que es lo que usted está pidiendo. A eso me refería. Para que... Antes de condenar a una persona, un proceso encargado. Obviamente, pero este es un proceso penal. En cualquier proceso penal hay un juez
que lleva adelante el proceso, hay Ministerio Público, hay auditoría, hay todos los medios probatorios para que esa persona se pueda defender. Y existe un proceso válido. Pero por supuesto, o sea, a ver, claramente, este actual Código Penal, el que está en vigencia, que es el que se utiliza en contra de los médicos, y por eso hay casos de extorsiones contra los médicos, etcétera, habla en su artículo 260 de homicidio culposo, ¿ya? Y la sanción es de 1 a 5 años. Y esto es lo que se le aplica a los médicos actualmente, ¿ya? Y aquí no hay ninguna excepción. Aquí no hay medios técnicos científicos para probar la inocencia o la culpabilidad de un médico. En este artículo que está vigente no existen las excepciones que yo le estaba mostrando. En este artículo vigente sí es posible perseguir injustamente a los médicos, injustamente a los profesionales de salud. Por eso acordamos con ellos estas excepciones que yo estaba explicando hace un momento y que ojalá pueda concluir. Le decía, ¿cuándo está exceptuado el médico de ser procesado penalmente por este tipo penal? De medios técnicos indispensables, consecuencia directa de riesgos, reacciones o resultados desfavorables, inmediatos o tardíos de imposible o difícil previsión, y por último, no constituirá infracción penal cuando el ejercicio de la profesión, oficio o actividad no implique una posición de garante. Así es. Claros esos puntos. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos el punto de vista del Colegio Médico de La Paz? Vamos a ver unas declaraciones que ofreció a hora 23 el doctor Luis Larrea, presidente del Colegio Departamental de Médicos de La Paz, a propósito de la situación que se ha presentado en esta jornada, la ratificación de la huelga indefinida que cumple el sector desde hace 21 días y las razones de esta determinación. ¿Por qué ha habido ese rechazo al acta de entendimiento? Bueno, porque lastimosamente se ve el hecho de que ya no se cree más en las autoridades del Ministerio de Salud. Nos hemos sido engañados todo este tiempo en 7 meses y lastimosamente pues ya los profesionales estamos cansados de que cada vez se vaya dilatando este tema y no hay una solución concreta, y hoy día varios sectores se unen al rechazo del 3385 y hay una lastimosamente terquedad por parte de esta autoridad de seguir queriendo que este decreto supremo vaya adelante. Cuando dice que ha sido engañado durante estos 7 meses, ¿a qué se refiere? A que han sacado una publicidad en mi contra, mintiendo hacia la población, indicando que había firmado un documento donde nosotros habíamos aceptado la fiscalización para el sistema público y tanto la parte privada, donde no leen en su conjunto este documento, el cual dice que vamos a trabajar en 2 mesas técnicas para ver la viabilidad del 3091. Se les ha demostrado que era inviable y pese a eso ellos han agarrado con la acción popular, han dicho que con nosotros o sin nosotros iba igual el decreto 3385, por lo tanto la población que juzgue quién miente y quién hace las cosas para que estemos hoy día en este. La palabra del presidente del Colegio Médico de La Paz dice que han sido engañados. Mire, yo no puedo creer que se intente borrar estas imágenes. 25 de septiembre de este año, el presidente del Senado, mi persona, el doctor Cruz, presidente del Colegio Médico Nacional, el doctor Larrea. Y en el acta que he mostrado, el doctor Larrea firma el acta. Estoy hablando sobre el artículo 205 del Código del Sistema Penal. ¿Eso es mentira? ¿No es, esta firma es falsa? ¿Este es otro señor Larrea? ¿Este es otro señor Cruz? ¿Estos son otros dirigentes? No, discúlpeme. Esta es la verdad. Y la verdad la tiene que saber el pueblo boliviano. Y estamos hablando del mes de septiembre. Aunque si hubiera sido un tema cerrado, no hubieran convocado a las mesas que se definieron en la jornada de ayer para rediscutir las condiciones del artículo. Lea usted, no lo voy a leer yo. Lo hemos visto toda la semana. No se bueno, ¿qué dice eso? Se acordó. No dice que el señor que estaba por verse el artículo 205, no dice se acordó, porque acordamos, porque trabajamos juntos, porque discutimos durante horas, trabajamos en mesas técnicas. ¿Eso no vale? Pero le reitero la pregunta, si hubiera habido un acuerdo tan cerrado, no hubieran llegado al punto de ayer en el que se dispone eso una es lo que no entendemos. del tema.
Eso es lo que no entendemos. ¿Y sabe qué? Lastimosamente hacen circular estos panfletos. Miren lo que dice este panfleto. Nos van a quitar la libertad porque le van a dar 8 años de cárcel. Yo le pido, aquí está el artículo, usted revíselo, porque tiene que haber la confianza suficiente. Aquí está el artículo. ¿Dónde están los 8 años de cárcel? Está clara la posición del gobierno. Como El embargo, en la semana hemos informado de ello. El embargo de bienes. Aquí dicen que vamos a embargar los bienes. Le pido, por favor, en este artículo, ¿dónde está el embargo de bienes? Dicen que les vamos a quitar de manera definitiva su título profesional. Mentira. La inhabilitación en el título es para la gente que se le prueba la negligencia y que es culpable de negligencia de 6 meses a 2 años. Ahora, como usted señala, hay afirmaciones que no están verificadas, evidentemente, por lo que han sido las declaraciones de los médicos, pero de parte del gobierno también existe una actitud que podría ser considerada como belicosa o agresiva hacia el sector, y podrían los médicos afirmar lo mismo que usted me está señalando respecto a ellos. Lo que dijo la ministra de Comunicaciones, Gisela López, no es precisamente un puente de cordialidad. En su Twitter afirmó: los médicos no tienen perdón del pueblo, mercaderes de la salud, son los únicos privilegiados que no trabajan las 8 horas de laburo que todo el mundo cumple, se roban insumos médicos, se roban equipamiento de los hospitales públicos y lo principal, se roban la vida de la gente. ¿Usted que es médica se siente aludida por este comentario tan general de la ministra? Mire, yo he actuado igual que el presidente del Senado, que somos quienes hemos redactado junto con los médicos el artículo 205 de la manera más respetuosa. ¿Y sabe por qué? Porque además de que yo soy médica, conozco a muchos médicos. Al 99% de médicos que conozco son gente responsable, son gente que hace su trabajo de manera adecuada, sin afectar la vida de las personas, tratando de salvar su vida. Pero considera que este Twitter no es muy respetuoso que se diga. Yo le pido que me deje concluir una respuesta. Y no va a haber... Le pregunto está bien. Que me estaba sosteniendo. Está bien. Yo no voy a opinar sobre ese Twitter, porque yo he estado ayer 8 horas, mi estimado, sentada de nuevo buscando el diálogo. Hemos vuelto a firmar un acta de entendimiento donde, aquí está el acta de entendimiento del día de ayer, donde nosotros nos volvíamos a comprometer a revisar todos los puntos y pedíamos que deje de afectarse a la población. Ellos nos dijeron: muy bien, vamos a ir a consultar con nuestras bases. Y hoy día otra vez se patea el escenario de diálogo. Mire, yo creo que por estos panfletos mentirosos, las bases médicas no conocen el artículo 205. No saben que este Código Penal actual no les hace excepciones. Por este Código Penal actual, por homicidio culposo y por lesiones gravísimas, persiguen de manera injusta a médicos que hacen bien su trabajo, porque no hay excepciones, porque no es un artículo específico para la práctica de la profesión. En cambio, el artículo 205 sí tiene esas excepciones. Y aunque usted no lo haya querido leer, lo voy a leer yo. Semana, como está bien, pero hemos repetido en quisiera que la gente esté informada. Durante 21 días. En este artículo, cuando se comete un acto de negligencia, inclusive probado un acto de negligencia, pero cuando no hay muerte de la persona, solo se sanciona con reparación económica a la víctima. Si hay muerte, obviamente tiene que haber un agravante, porque perdió la vida para siempre esa persona por un acto de negligencia de alguien que no hizo bien las cosas. En Santa Cruz tenemos casos de jóvenes, mujeres, madres de niños pequeños, que se han sometido a una cirugía plástica, lastimosamente, hecha por un profesional que no era médico ni cirujano, y ha terminado muerta. Pero si no era médico, ahí no corresponde la acusación hacia un médico, ¿verdad? Pero esto es pues para sancionar a esa gente. ¿Acaso aquí dice médico? Exacto. Aquí dice para la persona que haga esto. Correcto. Pero no era un médico que cometió no lo cierra a un médico, porque sí, precisamente a quienes queremos sancionar es a esos que se hacen pasar por médicos, a quienes siendo médicos
cometen actos de negligencia. Y en eso están de acuerdo los médicos. A ver, yo le pregunto a usted, me dirijo al pueblo boliviano. ¿Estaría de acuerdo con que porque esa es la propuesta que ahorita tiene el Colegio Médico? Eliminar el artículo 205. Si eliminamos el artículo 205, ¿con qué se protege un ciudadano que es víctima de negligencia? Si usted tuviera un pariente que ha sido víctima de un acto de negligencia y ese paciente falleció, ¿le parecería justo que se elimine este artículo 205 para que la población no tenga con qué protegerse? Lo que los médicos afirman es que no se niegan a una supervisión ni a una sanción bajo una figura jurídica, sino que simplemente se apliquen las normas ya vigentes que establecen instancias de auditorías médicas para la determinación de las culpas. No es cierto eso. Solo les repito lo que mencionan. Pero es que no es cierto y lo tengo que decir, porque actualmente existe este Código Penal que los persigue penalmente por homicidio culposo de manera general, sin las excepciones que tiene este artículo, y los persigue por lesiones gravísimas, sin excepciones que tiene este artículo 205. Este artículo también los protege no al mal médico, sino al buen médico que hace bien su trabajo. Porque el buen médico que hace bien su trabajo nunca va a poder ser perseguido por este tipo penal. Nunca. Porque tiene las excepciones que requiere para protegerse. Y sabe que no es correcto que después de haberse hecho todos estos documentos, se vaya a un paro médico. Yo no entiendo cómo se puede tener en la situación que se tiene la ciudadanía, 3.000 pacientes por día se ven perjudicados en estos 20 días. ¿Por un capricho? ¿Por unas mentiras puestas en panfletos que están haciendo circular como este en las redes sociales? Esto es mentira. Y quiero que lo sepan los médicos. Aquí nadie les va a embargar sus bienes, eso no está como sanción en el artículo 205. Aquí nadie les va a quitar su título profesional para siempre, eso no está en el artículo 205. ¿Quién saca estos panfletitos? ¿Por qué se le miente así a los médicos y a la población? ¿Por qué se irrespeta estos acuerdos? ¿Qué tal si ensayamos una respuesta con otra intervención del doctor Luis Larrea, a quien hemos consultado respecto a estos tópicos que estamos tratando? Lo vemos y lo escuchamos. Habla de las medidas posteriores que se van a asumir, de lo que se puede esperar de este conflicto hacia adelante. ¿Pero ustedes van a llegar a la huelga de hambre? Cochabamba está, nosotros vamos a tener una reunión en horas más en lo que refiere un contacto con ellos y dependiendo de eso se va a ver si se toma la medida también como La Paz, Santa Cruz y otros departamentos. Esas son las medidas que se anuncian en el sector médico. Ahora, Presidenta, ¿no cree usted que nos hemos concentrado, no me refiero a esta entrevista, sino en general a la discusión que se ha generado en el país a propósito de este tema, en un artículo, en la creación de una autoridad de supervisión, cuando los problemas centrales deberían ser la preocupación y el estado de la atención y del servicio de salud en el país? El artículo 205, si es aprobado, lo mismo que la creación de la autoridad de supervisión, ¿nos van a garantizar una mejor atención de salud en el país? Mire, a mí me parece una pregunta que intenta que dejemos la discusión que hoy es la que está lastimando más a la gente. Miren, nunca se ha construido tantos hospitales como los que se va a construir y se está construyendo en nuestro país. Nunca se ha invertido tanto en salud, en infraestructura de salud, como se está invirtiendo en este momento. Nunca, nunca, en ningún momento de la historia del país. Por supuesto que tenemos que mejorar la infraestructura, por supuesto, y lo está haciendo el presidente Evo Morales. Por supuesto que hay que tener mejor calidad de medios técnicos, por supuesto. Y lo está haciendo el presidente Evo Morales. Pero eso no quiere decir, porque ahorita no estamos discutiendo la Ley General de Salud.
Con muchísimo gusto, en el momento que discutamos la Ley General de Salud, discutiremos los aspectos generales de la política en salud. Hoy estamos discutiendo el Código del Sistema Penal. Y es en el Código del Sistema Penal donde se debe sancionar la negligencia. Nosotros no podemos dejar desprotegidos a más de 10 millones de bolivianos y bolivianas, de ciudadanos que esperan que su legislación los proteja, eliminando el artículo 205. No intentaba desviar el tema, sino concentrar en el marco general de la problemática. Por supuesto, de salud. Porque hay que discutir esos evidentemente temas. se han hecho inversiones importantes, pero en los hospitales públicos siguen las colas, la gente sigue madrugando a las 4 de la mañana, sigue esperando 3 meses para un análisis médico, sigue esperando 6 meses para una cirugía. Y yo le aseguro todos que esos temas que... preocupan mucho más a la gente que la discusión del artículo 250, sin dejar desde luego de pensar que es importante. Yo no estoy tan segura de lo que usted cosas, dice. Pero la gente está preocupada hoy de no atención. Usted ha visto todas estas semanas los casos de negligencia que muestra la población. Son terribles. Casos de denuncias, ¿no? No podemos darlos por hecho. Casos de denuncia de negligencia. Exacto. Terribles. De familias que se ven afectadas. ¿Usted cree que a la población le parecería bien que nosotros eliminemos el artículo 205 y entonces que la población no tenga con qué protegerse de eso? Yo no lo creo. Y soy médica. Y tengo muchísimos colegas médicos y los conozco y sé de su trabajo esforzado. El 99% de los médicos jamás van a poder ser procesados por este artículo porque hacen bien su trabajo. Pero para aquellos que se hacen pasar por médicos o para aquellos que hacen mal su trabajo, negligentemente, tiene que haber una sanción. Y por supuesto que debemos sentarnos a discutir la sociedad, el gobierno nacional, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, porque esta es una competencia concurrente. Justamente hoy, por ejemplo, el padre Eduardo Pérez Ibarne, director de Radio Fides, lanzaba una propuesta que posiblemente no tenga eco, pero que no deja de ser una referencia de opinión importante. Él decía, el sector médico y el gobierno deberían levantar la belicosidad que caracteriza a ambos en estos días, poner punto cero a la discusión sobre el código y el artículo 205 y sobre la creación de la autoridad de supervisión y comenzar a discutir serena y maduramente un plan nacional de salud que se ocupe no solamente de estos temas, sino de los que tienen que ver con la atención, que es lo que la gente espera del sistema médico. Yo le hablo... ¿Qué opina de este criterio? Le voy a decir a la población lo que opino sobre esto. ¿Esto es belicosidad? El Twitter de la ministra, esa sí es belicosidad, creo. Está bien. La ministra de Comunicación no participó en los escenarios de diálogo, de ninguno de ellos. Nosotros nos hemos sentado muchas horas a discutir de manera tranquila, respetuosa. Hemos acordado, hemos firmado actas. Este artículo 205 es un artículo consensuado con la dirigencia del Colegio Médico. ¿Esto es belicosidad? No, no es belicosidad. Esto es una manera de construir. Y nosotros, el presidente del Senado, mi persona, los presidentes de comisiones, apostamos a ese escenario de diálogo todo el tiempo. El día de ayer nosotros seguimos apostando a ese escenario de diálogo 8 horas. Y hoy día se patea el escenario del diálogo desde el sector médico diciendo no aceptamos nada, no vamos a hacer cuarto intermedio, no vamos el 205 que vaya a la basura a pesar de que lo hayamos acordado. No nos interesa que la ministra esté proponiendo volver a redactar de nuevo los decretos, no queremos nada. Eso sí es una actitud belicosa y es una actitud agresiva. Los acuerdos que firmaron conmigo, que pactaron como pacto de caballeros, ¿se van a ir a la basura? Los 10 millones de bolivianos tienen que estar
a su suerte y que cuando se cometa un acto de negligencia nadie pueda hacer nada? No, por favor. O sea, yo puedo entender que haya falta de información y por eso a mí me parece importante informar a los médicos de base que probablemente no conozcan en detalle el artículo 205 y probablemente no conozcan que eliminar el artículo 205 los deja desprovistos de mecanismos y paraguas de protección, como es este código actual, que no tiene esos mecanismos específicos. Para acabar este sector, Presidenta, ¿qué se puede esperar en los próximos días? La gente está muy preocupada de la falta de atención en el sector médico y desde luego en una negociación se espera una flexibilidad de ambas partes para llegar a un punto de equilibrio y a un punto de acuerdo. ¿Qué está dispuesto a ceder el gobierno? Y hemos escuchado la posición de los médicos para llegar a ese punto intermedio que permita relanzar las negociaciones y llegar, ojalá, dentro de algún tiempo a un consenso sobre los temas que se están debatiendo y ojalá posteriormente sobre la situación de la atención de salud en el país. Usted lo escuchó al dirigente médico. ¿Cuál es la flexibilidad que planteó? Ninguna. ¿De parte del gobierno? Ninguna. Nosotros ya hemos puesto en un acta de entendimiento el día de ayer todo lo que estamos dispuestos a hacer. Todo lo que estamos dispuestos a hacer. Pero a los dirigentes médicos rompen ese preacuerdo y no les interesa. ¿Será que a esos dirigentes médicos les interesa la población que está sufriendo ahora? Yo creo que no. Y estoy hablando de la dirigencia médica. Han sugerido la mediación de la Iglesia, inclusive para reanudar los contactos y las negociaciones con el gobierno. ¿Existiría esa posibilidad? Pero, a ver, dígame usted, aunque haya la Iglesia, quien sea aquí, cuando una firma acuerdos y no los cumple, no importa cuántas otras autoridades existan, igual puede incumplir. Igual puede incumplir. Esa dirigencia que firmó estos acuerdos y no fue capaz de cumplir su palabra, no fue capaz, esta dirigencia médica que no fue capaz de cumplir su palabra, ¿qué posibilidad existe de que flexibilice su posición? ¿Su pronóstico entonces del conflicto en los siguientes días? Nosotros lo que tenemos que lograr es garantizar la mayor posibilidad que los servicios de emergencia sigan funcionando, que no haya más personas fallecidas por culpa de este paro médico, que no haya más personas que están siendo afectadas. Pero con posiciones como las que hemos escuchado del doctor Larrea, que es presidente del Colegio Departamental de La Paz, ¿para dónde se puede dialogar? Pero no está cerrada esa posibilidad en el futuro, que tendría que ser inmediata. Bueno, yo lo digo de manera honesta y transparente. Si la base de su negociación, en el caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Código del Sistema Penal, va a ser eliminar el artículo 205 para que 10 millones de bolivianos queden desprovistos de una herramienta de protección y de un derecho constitucional, nosotros no podemos aceptar. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo soy médica, yo soy legisladora y legislo para todos los bolivianos y bolivianas, no para un sector o un grupo dirigencial. Yo legislo para más de 10 millones de bolivianos y mi responsabilidad son esas personas que están al otro lado de la pantalla, esas 10 millones de ciudadanos que necesitan estar protegidos ante actos de negligencia médica, de negligencia profesional, de cualquier profesional en el área de salud. Y nosotros tenemos la obligación de mantener un artículo 205. Tuvimos toda la predisposición de acordar con ellos desde el inicio este artículo, acordamos cosas, ellos rompieron los acuerdos y los tiraron a la basura, y nosotros vamos a mantener defendiendo a la gente, porque nosotros tenemos la obligación de defender como legisladores al ciudadano y a la ciudadana. Y tenemos la obligación de aprobar un artículo equilibrado que también proteja a los médicos. Y así está el artículo 205. Nosotros no vamos a romper nuestros acuerdos. Esos acuerdos que firmamos el 25 de septiembre los vamos a respetar.
Así como acordamos con el Colegio Médico, con ese texto vamos a llevar adelante la aprobación del artículo 205 porque tenemos que proteger a los ciudadanos. Está clara la posición del gobierno y de las autoridades. Hemos presentado el punto de vista de ellos. Conocen ustedes el punto de vista de los médicos y corresponderá a su valoración medir esos criterios para determinar cuáles son los responsables o corresponsables de una situación que desde luego preocupa al conjunto del país. Gracias, Presidenta, por su visita a Hora 23 y a Bolivisión.